Todos se rieron del hombre del bosque, hasta que miraron dentro de su casa y se quedaron sin palabras. Los habitantes del pequeño pueblo de Joseph hacía tiempo que se habían acostumbrado al peculiar hombre que vivía en lo profundo del bosque. A veces lo veían en el pueblo, recorriendo las calles en su velomóvil hecho a mano, con el rostro curtido por el clima y una calma que resultaba casi inquietante. Su ropa era sencilla, su mirada serena, como si nada pudiera alterarlo. Pero a sus espaldas, la gente murmuraba. ¿Por qué vive así?, se preguntaban. ¿No tiene dinero? ¿O simplemente está loco? Nadie podía entender por qué alguien elegiría vivir en una cueva subterránea en lugar de llevar una vida normal con casa, coche y trabajo. Pero para Dan Price, esta vida era un regalo. Mientras otros se mataban trabajando para pagar sus casas, él había construido la suya con sus propias manos, bajo tierra, oculta en el espeso bosque, sin ruido, sin estrés, sin facturas. Solo él, la naturaleza y el suave susurro de las hojas sobre su cabeza. Su vida era minimalista, pero libre. No tenía jefe, ni despertador, ni obligaciones que lo atraparan en la rutina diaria. La gente podía reírse de él, pero Dan lo sabía bien. Había encontrado lo que tantos buscaban, la verdadera libertad. Lo que nadie sabía era que Dan no solo había construido una simple cueva. Detrás de la modesta puerta de madera se ocultaba un hogar tan ingeniosamente diseñado que sorprendía a cualquiera que entrara. Y un día, eso fue exactamente lo que ocurrió. Un reportero descubrió su paraíso escondido. Y pronto, todo el mundo conocería la historia del hombre del bosque. Dan no solo había excavado una cueva primitiva y se había instalado en ella, había creado una auténtica obra maestra. Su hogar era pequeño, pero diseñado con tal atención al detalle que sorprendía a cualquiera que entrara. Frente a la entrada, había pavimentado el suelo con piedras naturales lisas, creando un acogedor patio donde a menudo se tumbaba al sol a leer. La puerta de madera maciza, hábilmente incrustada en las paredes de tierra, era lo suficientemente grande como para arrastrarse a través de ella, pero detrás se abría un hogar cálido y acogedor. Las paredes estaban revestidas de madera, velas y pequeñas lámparas arrojaban una luz tenue, y en un estante se alineaban libros que había recopilado a lo largo de los años. Lo más impresionante, sin embargo, era lo ingeniosamente diseñada que estaba su morada. Tenía electricidad para la iluminación y pequeños electrodomésticos, tuberías de agua conectadas a un manantial cercano e incluso internet para mantenerse en contacto con el mundo exterior. Su cocina era sencilla, con una modesta área de cocción donde preparaba comidas simples pero nutritivas. A pesar del espacio limitado, el interior de su cueva nunca se sentía estrecho. Todo tenía su lugar, cada mueble era práctico y funcional. Era el equilibrio perfecto entre simplicidad y comodidad, tal como él lo había imaginado. Pero, ¿cómo podía alguien vivir con solo $5,700 al año? Dan había convertido en un arte el hecho de subsistir con poco. Su arrendamiento anual del terreno le costaba apenas $100. La electricidad y el servicio móvil sumaban apenas $60 al mes, mientras que sus gastos en comida rara vez superaban los $150. Compraba ropa, herramientas y artículos para el hogar exclusivamente de segunda mano, o los encontraba en mercadillos. Su trabajo como cuidador de cementerio le era más que suficiente, porque mientras otros trabajaban para acumular más y más, Dan había comprendido que la verdadera felicidad está en aprender a estar satisfecho con menos. Dan no solo se había construido una casa, había creado un pequeño mundo autosuficiente a su alrededor. Junto a su cueva subterránea, había construido varias estructuras simples pero inteligentes que le facilitaban la vida. Un pequeño taller donde realizaba trabajos en madera,
y reparaba objetos viejos. Un baño con una ducha solar hecha por él mismo. Incluso se había creado su propia biblioteca, una pequeña sala seca con un estante de madera donde almacenaba libros que encontraba en mercadillos o que le regalaban los visitantes. Su mundo era sencillo, pero estaba lleno de amor por los detalles. Para Dan, este estilo de vida no era solo una necesidad, sino una decisión consciente. Sus gastos mensuales eran tan bajos que nunca tenía que preocuparse por el dinero. Mientras otras personas luchaban contra la rutina y el estrés para pagar sus facturas, él tenía la libertad de vivir sus días como quisiera. Trabajaba como cuidador de cementerio, solo lo necesario. El resto de su tiempo le pertenecía por completo. Amaba caminar descalzo sobre la hierba alta alrededor de su cueva, sumergirse en el arroyo helado por las mañanas o sentarse por la noche bajo un cielo estrellado, sin ruido ni luces artificiales que lo molestaran. Pero lo más sorprendente no era solo su estilo de vida, sino que era completamente feliz con él. Sin coche, sin televisión, sin una casa costosa. Y, aún así, no le faltaba nada. Mientras la gente del pueblo se reía de él, Dan a menudo se preguntaba quién tenía realmente la mejor vida. ¿No era el mayor lujo vivir sin obligaciones, sin presiones, sin la eterna carrera por acumular más? Dan lo tenía claro, el mundo perseguía cosas que no necesitaba, pero él ya tenía todo lo que quería. Todo comenzó con un solo artículo. Un periodista que había oído hablar de Dan Price por casualidad quiso conocer al hombre del que todos en Joseph murmuraban. Esperaba encontrar a un ermitaño desaliñado, pero en su lugar se topó con un hombre inteligente y satisfecho, con una historia extraordinaria. Dan le mostró su hogar subterráneo, su taller y su biblioteca construida por él mismo, y el periodista quedó fascinado. Su artículo sobre el hombre hobbit de Oregón se hizo viral. Al principio solo fue un pequeño reportaje, pero pronto los medios de comunicación de todo el mundo comenzaron a hablar del hombre que vivía con casi nada y aún así era completamente feliz. De repente, Dan se volvió mundialmente famoso. Personas de todas partes querían saber cómo era posible vivir feliz con solo $5,700 al año. Su cueva se convirtió en un símbolo de un estilo de vida alternativo, minimalismo en su forma más pura. Dan, quien había escrito un diario durante toda su vida, comenzó a publicar sus pensamientos y experiencias en un libro ilustrado. La atención mediática incluso le permitió ganar algo de dinero con su arte. Pero a pesar de su repentina fama, Dan siguió siendo humilde. Rechazó ofertas de entrevistas y reality shows muy bien pagadas. No necesito una mansión, no necesito millones. Ya tengo todo lo que quiero. Lo que comenzó como burla terminó siendo una fuente de inspiración para miles de personas. Gente agotada por la rutina y el estrés diario empezó a ver a Dan como un ejemplo a seguir. Un hombre que demostró que la felicidad no depende de las posesiones, sino de la libertad. Mientras el mundo se volvía más rápido, más ruidoso y más caótico, Dan seguía sentado en su pequeño patio de piedra, leyendo un libro y disfrutando del silencio del bosque. Y esta vez, nadie se reía de él. Dan Price le mostró al mundo algo que muchos habían olvidado. La felicidad no se trata de riqueza o posesiones, sino de estar en paz con uno mismo. Mientras la mayoría pasa la vida persiguiendo más, casas más grandes, autos más caros, trabajos mejores, Dan hizo todo lo contrario. Se preguntó, ¿cuánto necesito realmente para ser feliz? Su historia es más que la de un hombre que vive en una cueva. Es una alternativa al mundo moderno, donde la gente a menudo olvida lo que realmente importa. ¿Realmente necesitamos tanto lujo? ¿O son las cosas simples, la paz, la naturaleza, la libertad de decidir, las que nos dan mayor felicidad?
Dan demostró que la verdadera libertad no está en la riqueza, sino en la capacidad de vivir con lo que uno tiene y sacarle el máximo provecho. Quizás su historia te inspire a detenerte por un momento y preguntarte, ¿qué necesito realmente para ser feliz? Porque al final, no se trata de cuánto posees, sino de cuán libre te sientes. ¿Qué opinas del estilo de vida de Dan? ¿Podrías vivir así o necesitas más comodidades? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para no perderte más historias fascinantes. Dale like si esta historia te inspiró, porque a veces tener menos significa tener más.